¿Qué buscan en un jugador en Visorías? Un jugador que se muestre atrevido, que se posesione para que puedan jugar con él, tome decisiones correctas, que no a veces necesariamente con tomar la pelota es burlarse a tres para ser un buen jugador. Busca ser el capitán, busca ser el mejor jugador, que sea muy profesional, que sea muy dedicado, que se dedique a estudiar. Hay muchas universidades que dan beca por calidad futbolística. Muchos chavos en esa edad, para mí el camino es que no dejen de luchar por sus sueños. Profe, pues muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Digo, para poner en contexto a la gente que nos ve, nos sigue mucha gente que es futbolista o mucho niño que quiere también ser futbolista. Nos siguen atletas también de distintas disciplinas. Nos siguen, sobre todo esa es nuestra audiencia, atletas profesionales o atletas que quieren llegar a ser profesionales o papás de niños que quieren llegar a ser profesionales. Entonces, pues por eso pensé en ti para tener una charla de fútbol, una charla de deporte, para poner también en contexto a la audiencia. Tú y yo pues nos conocemos ya de hace años. Yo de chico estuve un tiempo ahí en Fuerzas Básicas de Chivas y bueno, ahí pues nos conocimos y pues bueno, por eso hay esa relación, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar hoy? Quise hacer parte de este podcast también a la audiencia, a los seguidores. Entonces les dije que iba a grabar un podcast contigo y me mandaron varias preguntas. Seleccioné las que yo consideré las mejores y bueno, te voy a ir diciendo esas preguntas conforme vayamos platicando. Obviamente preguntas de fútbol. Y bueno, de eso se va a tratar la dinámica de hoy, ¿te parece? Sí, Mike, ¿Sí? Muchísimas gracias por la invitación, te agradezco, es un gusto volverte a ver y la verdad te felicito porque sé que te estás preparando y estás enfocado en ayudar a jóvenes, a niños y adultos a que a la hora de su competición sean competitivos y que ante adversidades sepan superarla, ¿no? Entonces de verdad te felicito porque te veo en tus videos y te estás preparando y te gusta el deporte y bueno, te agradezco mucho de verdad, Mike, la invitación y a tus órdenes. Pues muchas gracias. Mira, primero, yo ya te conozco, pero para la persona que sea la primera vez que te ve, ¿quién es el profesor Nápoles? Mike, bueno, me vuelvo a presentar, Carlos Nápoles, tengo 54 años, casado, 3 hijos, 32 años de matrimonio, me da un gusto porque no es fácil, pero la verdad es un placer. Tengo 3 hijos maravillosos, Carlos de 31 años, Fernando de 29 y Karen de 26. 2 hijos con carrera y uno intermedio, Fernando, que tiene una situación especial, pero que al final es el que nos da la alegría en casa en el día a día. Y bueno, yo siempre enfocado en el fútbol, siempre enfocado tras la pelota, desde que tengo uso de razón y mi mamá me decía que me ponían un carrito, un juguete y la pelota, ir el balón, tras la pelota, pegarle. Y bueno, al final, desde 6 años al día de hoy, siempre ha sido el fútbol, siempre ha sido el fútbol. Y al día de hoy, orgulloso de trabajar en Fuerzas Básicas ya durante muchos años, casi 21 años. Y la verdad, ha sido mi trayectoria. Siempre he trabajado en Chivas, me tocó jugar fútbol, pero al final siempre enfocado en la formación y el crecimiento de los niños, Mike. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en Chivas? Voy a cumplir 21 años. Por ahí platicaremos en la forma en la que se me dio llegar y después el destino me fue acomodando. Pero continuos, voy a cumplir 21 años en octubre, cumplo 21 años ya trabajando en Chivas. Como todo mi proceso inició en escuela, como cualquier niño o cualquier entrenador que quiere llegar a básicas, después de 4 años y medio más o menos, me da la oportunidad el güero José Luis Real de pasar a Fuerzas Básicas y de ahí me he mantenido, pero en sí 21 años ya que tengo trabajando en la etapa en paz descanse el señor Jorge Vergara, ahora con la Mauri Vergara, pero 21 años continuos trabajando ahí en Chivas. Qué locura. 21 años en Chivas. Siento que con esto de las redes sociales y con esto de la tecnología que ha explotado, muchas veces nuestras generaciones y las nuevas, como que cuesta mucho trabajo enfocarte mucho tiempo en algo, porque las redes sociales te muestran constantemente una vida que no tienes. Entonces te puedes llenar de estímulos y te puedes distraer. Yo sí creo que para realmente convertirte en un referente tienes que estar totalmente enfocado en algo
Años. No, Sí. tú, digo, hoy Sí, eres sí, un sí, referente sí. en lo que haces, tienes 21 años. ¿Cómo consigues tener ese enfoque? ¿Cómo consigues tener tanto tiempo en una institución como Chivas? Fíjate que fue como un destino que me acomodó en la parte de ser formador o empezar como director técnico, porque cuando yo dejé de jugar, yo no estaba enfocado en ser entrenador. Yo Ujú. no, yo dejé de jugar fútbol y me enfoqué de lleno a estar en un trabajo con mi esposa, tenía una agencia de viajes y me enfoqué de lleno a ayudarle, a estar ahí con ella y no tenía en mente yo llegar a este momento de tantos años en Chivas. Y un día Jorge López, Jorge Domínguez me invitan, oye, Nápoles, ¿qué estás haciendo en las tardes? ¿No quieres venir a entrenar a niños? Y me mueve y yo dije, pues no, o sea, no lo tenía en mente, yo estaba en una zona de confort con mi esposa en la agencia, trabajando, generando y estando ahí al pendiente, y me mueve y pues digo, pues vamos viendo, vamos probando, voy a la entrevista y me aceptan, eran Ujú. los coordinadores, en ese tiempo era la escuelita de Chivas, no era básicas, para mí todavía no era básicas, ya había básicas, pero yo empecé en escuela, me invitan y ahí empiezo a trabajar, me gusta, pero después de ese lapso de, te puedo decir que 3 años, yo creo que ahorita llevaría 24 años continuos, 25, pero el destino me puso ahí. Después por un trabajo diferente a lo que era el fútbol, Ujú. transportábamos mercancía a diferentes tiendas de comercial mexicana, de andar para un lado y para otro. Me iba bien y salgo de Chivas, les digo que no porque me empiece mejor en un trabajo. Pero después en el andar, otra vez, un día me dice Jorge Domínguez, oye, Diego Martín está ocupando un entrenador en escuela, vente. Pues voy y me dice, oye, Carlos, me están recomendando bien de ti, necesitamos un entrenador. Platico con ellos, me hablan del sueldo, me hablan de los horarios. Y le digo, ¿sabes qué? Diego Martínez, le digo, Diego, ¿sabes qué? No, le digo, la verdad, ahorita en el trabajo en el que estoy, aunque ando en una camioneta de 3 toneladas moviendo, no me daba pena, era un trabajo honesto y Ujú. bien. Digo, no, le digo, la verdad, de lo que tú me pagas o el club me paga, yo lo saco en 3 días acá, Ujú. entonces digo, la verdad, no. Entonces le digo que no, y a los 6 meses, otra vez me vuelve a decir Jorge Domínguez, oye, Diego está volviendo a ocupar otro entrenador, que vayas. Vuelvo a ir por una segunda situación y en eso me dice Jorge, ve, te apoyamos, si hay algún momento donde tú tengas que hacer más viajes, hay que te cubrimos. Y bueno, al final el destino me tenía acomodado en mi futuro ahí en Chivas porque yo salí, me puse en otro trabajo diferente al fútbol, Ujú. después me invitan, les digo que no porque no me convenía, me vuelven a invitar y en esa segunda invitación Ujú. acepto el poder trabajar ahí, pues llegaba mi camioneta de 3 toneladas, llegaba a entrenar a los niños, después empecé a estudiar el curso de director técnico del ENDIT, empezar a prepararme, empezar a enfocarme y ahí empecé poco a poco a empezar a darme y a darme el gusto de poder transmitir un poquito de la enseñanza que tuve como jugador y al final pues me fui metiendo poco a poco hasta no salir al día de hoy, Ujú. bendito Dios sigo ahí, pero sí en 2 etapas. En la primera etapa fue director técnico, era entrenador de categorías infantiles Ujú. y hacía una función en la mañana de auxiliar de categorías profesionales, de segunda división, de 20, de 18. Me ponían siempre ahí como auxiliar y yo en la tarde era el entrenador de categoría de 12 años, por decir. Ok. Entonces, siempre se me fue dando sin yo visualizarlo. Y al día de hoy, de verdad, soy un bendecido, un agradecido de poder no haberme salido de esos momentos que pude haber ido por otro lado, no mal encaminado, sino por otro destino que no era el fútbol, pero como que Diosito y el destino me tenían acomodado esto y la verdad, de verdad agradecido con la institución por ser una gran institución, porque nos han formado como personas, como seres humanos, como entrenadores, como formadores, como guías, y entonces esa parte, esa enseñanza, la verdad no tiene precio. Entonces yo el día de hoy disfruto en otra etapa y ahora mi función es ser coordinador
al pendiente de 4 categorías, de niños de 13 años, 12 años, 11 años, 10 años. La categoría más chiquita es la 2015. Estoy al pendiente en otra función, pero empecé siendo entrenador, empecé desde abajo en la escuelita y hasta estar en básicas. Bendecido y agradecido con esa etapa en la que estoy ahorita, donde ya soy más grande, donde ya estoy con otras funciones, pero de verdad agradecido. Sí, hablamos ahorita antes de iniciar el episodio de que tuviste la fortuna de que muy pocos tienen de estar en primera división. ¿Cómo fue esa carrera como jugador profesional? Sí, mira, bueno, yo me crié en el sector Libertad, siempre jugando en la calle, porque yo soy de los afortunados, podemos decir que jugamos en la calle, con 2 piedras de portería, con el balón, andar jugando sin ningún problema. Siempre me gustó el fútbol y siempre tenía calidad, me decían mis papás, jugaba muy bien. Y empecé, a mí me quedaba muy cerca, en ese entonces era Atlas Paradero, lo que ellos, o de Paradero, me quedaba cerca y mi papá me empezó a llevar ahí. Y empecé a jugar desde niño en las infantiles, en Atlas porque era el lugar donde me quedaba más cerca. Entonces, en el trayecto y en el ir avanzando en el fútbol, hubo un momento donde fue crucial para yo poder seguir avanzando hacia llegar a Primera División, se formó una selección Jalisco. Yo tenía 16 años más o menos. Se formó una selección donde había jugadores, 6 del Club Jalisco, que es el Oro, el Club Jalisco, 6 de UDG, 6 de Chivas y 6 de Atlas. Los mejores en ese entonces, había entrenadores que los elegían, y se formó una selección Jalisco que en ese entonces yo tenía 16 años y la dirigió el güero José Luis Real, Efraín Flores, Guillermo el Platanito Hernández y Alejandro Peña de UDG. Era una selección formada por Clubes Unidos de Jalisco, y entonces estuvimos trabajando por 2 años y ahí fue como la primera etapa en la cual yo empiezo a tocar un poquito ya más un trabajo formal, un trabajo más profesional con el Güero Real, que apenas empezaba, pero que era muy capaz, ya empezaba a transmitir su enseñanza de lo que había hecho como jugador, porque él jugó en Chivas, en Atlas, y al final él es nuestro entrenador junto con Efraín Flores durante 2 años, 2 años y medio por ahí, donde al final yo, después de esa etapa, donde cada uno de los 6 jugadores de cada club, cuando se acaba el proceso, los mandan ya a su club, a que sigan participando, a que se sigan preparando y a que sigan buscando el sueño de llegar a Primera División, ¿no? Y a mí me toca, junto con, en mi grupo de Atlas estaba Alex Herrera, Tote Castañeda, César Benítez, Carlos Nápoles, Carlos Pantoja, y bueno, al final fui junto con varios compañeros, que les mando un saludo a todos los compañeros de Selección Jalisco, que estamos en un grupo ahí de WhatsApp que todavía seguimos en comunicación, algo muy padre. Tuve la fortuna de ya ahí brincar a reservas profesionales, y ahí en ese andar ya estaba muy cerquita de poder llegar a Primera División, y por mi calidad, porque empezaba a mostrarme, en esa etapa estaba Luis Garisto, un entrenador uruguayo que dirigió Atlas, que es el que nos da la oportunidad de jugar en Primera División. Antes las reservas jugaban en preliminar de la Primera División, jugábamos y ahí estábamos preparándonos, y bueno, al final tuve la bendición, la fortuna de llegar a Primera División con Atlas. Me tocó de compañeros Siboldi, todavía está activo siendo entrenador, Siboldi, Sergio Pacheco, Beto Mariscal, Gastón Obledo, Héctor Medrano, bueno, infinidad, Coco Mayala, muchos jugadores que en esa época ya estaban jugando y que yo como joven empezaba a tener esa trayectoria, ¿no? Entonces fui bendecido porque tuve jugar en estadios, en concentración, en viajes, en pretemporada, estar en el entorno de un equipo de Primera División, y eso la verdad estoy muy agradecido, me ayudó mucho en seguir. No me pude mantener muchos años porque la mentalidad o el trabajo que hoy tienen los jóvenes, que lo platicaremos, no había antes. Era tu entrenamiento, tu disciplina en el alimento por casa, y vete a entrenar y a jugar. Y esa parte yo, pues como tenía calidad, decía yo juego bien,
pues yo no me exigía, yo no hacía esfuerzos para recuperar la pelota. Ahora sí, como decían, dénsela a Carlos, que pasa la pelota con él y trasciende. Pero yo creí en mi época de joven, de decir que yo tenía la razón, de decir, no, pues es que con esto pues, me está alcanzando, pues no tengo por qué cambiar, no tengo por qué acelerar mi entrenamiento, hacer mi entrenamiento, post-entrenamiento. Yo llegaba, entrenaba, se acababa y vámonos. Y no me enfoqué a ser más profesional, en el sentido de llegar a esa instancia. Hoy no me arrepiento porque estoy enfocado en el fútbol, pero sí dejé de hacer algo que pude haber vivido más del fútbol porque tenía calidad, pero al final pues, era flojo, no corría, no quitaba pelotas, era así que más dámela y llega el momento en una etapa donde llega Marcelo Bielsa, que revoluciona un poquito el fútbol. ¿Te toca entrenar con Marcelo Bielsa en Atlas? Un año antes estaba Mario Sanabria, porque llega Bielsa y él dice, voy a tomar Atlas, pero espérenme un año. Yo mientras voy a estudiar todo el fútbol mexicano, porque le gustaba estudiar todo el donde iba a estar a trabajar, y bueno, al final se queda Mario Sanabria un año. Yo estoy en primera división por 3-4 años, y después cuando le toca a Bielsa, dice, pues el joven juega bien, pero no corre, no recupera pelotas, no me sirve. Y al final, pues yo seguía en mi ego de decir, no, pues yo soy técnico. Yo soy técnico, a mí me va a alcanzar. Después de ahí me paso a UDG un año. Ahí me toca con el Zuli Ledesma, con Geo Romero, con Failo Gutiérrez, también exjugadores de mucho renombre, un año. Pero seguía en mi ego de decir, bueno, pues ahora estoy en UDG, pues seguiré haciendo igual. Y al final me cobró factura el fútbol por no haber sido más profesional en lo que tendría que hacer. Entonces, al final, pues sí soy agradecido de esa parte, de decir que sí jugué, sí estuve, pero al final, hoy mi enfoque con los niños y los jóvenes es que sean jugadores que puedan durar más tiempo en el fútbol mexicano y que se puedan mantener, ¿no? Ya hay más situaciones de nutrición, de desarrollo humano, de preparación física, de gimnasio, de post-entrenamiento, pre-entrenamiento, tal. Y al final el jugador hoy sí en verdad está más preparado. Hoy los niños, los jóvenes, los jugadores profesionales tienen entrenadores titulados, con más cursos, con más capacidad, y pues en mi época de los 80 era un entrenador que le gustaba, le apasionaba, pero no era más. Yo empecé a aprender el entrenamiento, por decir, a los 16 años, 17 años, que al final me alcanzó, pero sí tuve esa fortuna. Yo veo que como todo evoluciona, y digo, no necesariamente la evolución tiene que ser puras cosas buenas, también seguramente antes había cosas mejores, pero hoy también hay cosas mejores. Creo que antes tal vez ese fútbol de calle hacía que hubiera más jugadores muy, muy técnicos. Y hoy, gracias a todo lo que tenemos de acceso a un entrenamiento más especializado, creo que el fútbol es mucho más físico. ¿Tú qué te sorprende o cuál es tu análisis de la diferencia entre el fútbol moderno y el fútbol de hace 10, 20, 30 años? Sí, no, es muy marcado. Yo, por ejemplo, hoy quisiera regresar el tiempo y decir, ojalá a mí me hubiera tocado esta época. Y no significa que los que llevan a primera división pues tuvieron la misma etapa en la cual yo estuve y se pudieron mantener muchos años, pero esa parte de, a lo mejor mentalmente, tener un trabajo fuera de cancha donde me ayudaron a fortalecer mis debilidades, mis adversidades, creer que yo con eso la iba a hacer, y la verdad no, al final no. Y al día de hoy el jugador es más, físicamente mantiene más ritmo de partido, físicamente está más estructurado, mentalmente está más preparado, porque nosotros acá en Chivas tenemos sesiones de desarrollo humano una vez al mes con las categorías, se va programando individualmente cuando vemos alguna adversidad de algún joven, pero sí es marcada la diferencia. Hoy el jugador está mejor preparado, tiene mejores herramientas para poder llegar a primera división, y al final, de todos modos, el embudo sigue siendo muy chico para los niños o los jóvenes que quieren llegar a primera división, y esa es una tarea de nosotros en el día a día, ayudarles, prepararlos, orientarlos, darles las herramientas, pero también ser claros que el fútbol en algún momento
se acaba y al final tienes que tener otra situación que es tu carrera, que es tu preparación para poder llegar, si no es a primera división, pues a una carrera, y si llegas con las dos, pues qué padre, ¿no? Porque al final eso es lo que busca. En Chivas tenemos Educare, que es el colegio que está para que los jugadores se preparen, estudien y académicamente estén bien para cuando lleguen a primera división tengan dos herramientas para poderse sostener en la vida. Y al final, la verdad, hoy el jugador de verdad, hoy tiene entrenadores capaces, preparados, y el jugador lo entiende, el papá lo entiende, visualiza, y yo me remoto, voy hacia atrás y digo, no tuvimos nada de esto, pero al final no es una excusa, al final cada momento es su etapa, su desarrollo, y cada uno lo toma o lo deja ir. Sí. Yo en un momento lo dejé ir, pero al final soy un agradecido porque por eso, por el fútbol, soy un ser humano honesto, trabajador, en familia, con errores, virtudes, sí, aciertos, pero al final ahí seguimos en el andar del fútbol. Sí. Porque tú naciste en el 70, ¿no? Sí. Entonces realmente fuiste jugador de los 90. De los 90, exacto. Sí. Más profesional sí de los 90, porque en juveniles 80 y más o menos, pero los profesionales son en el 90. Ahora si te va bien en el fútbol, va de la mano de que económicamente eres millonario. ¿En los 90 ya era sostenible ser futbolista? Sí, pero no era igual. Yo, por ejemplo, tengo anécdotas de, por ejemplo, el patrocinio, patrocinio que nos daba en los 90, era 1 litro de una nieve, era tu patrocinio, y tú salías contento del club con tu patrocinio, o había otro patrocinio de refresco y te daba tus 24 refrescos y te ibas contento. Ahora sales con coche. Exactamente. Hoy el jugador lo patrocinan con zapatos de fútbol, con ropa. A mí no, a mí me tocaba pagar mis zapatos de fútbol, o en su caso a mis papás, le tocaba pagar mis zapatos de fútbol, mi ropa, mi vestimenta. Lo que el club daba era tu uniforme, y después de ahí tú con tus recursos o con tu sueldo podías vivir. Pero sí podías vivir bien, pero creo que de los 94, 95 que se disparó antes, la publicidad de cada partido era mínima. Y hoy, después de, no sé, qué años, en 95, 96, no sé qué año, ya había publicidad antes del partido, alrededor de la cancha, ya había un mundo de patrocinadores, que eso empezó a generar más ingreso a los clubes y mejor paga al jugador, ¿no? O sea, como en los 95, 96 empezó el boom de Sí, todo. Sí, yo creo que sí, porque a mí no me tocaba patrocinio de nada, y en algún momento teníamos una cualidad como para que se acercara alguien. Hoy me doy cuenta de muchos chavos, tienen 13 años, 14 años, y ya hay gente que empieza a acercarse y los empieza a patrocinar porque les ven futuro, porque les ven cualidades, les empiezan a dar unos zapatos, les empiezan a dar, no sé, ropa, pero qué padre, porque al final están valorando que tienes calidad y que en ese momento no había nada. Pero creo que sí, ahora los sueldos sí incrementaron mucho, pero también pues es porque todo evoluciona, ¿no? El fútbol, la mercadotecnia, la televisora, el patrocinio, todo se hace, y el jugador pues todavía es mucho más profesional el día de hoy para poder ejercer esa parte. Entonces, un jugador creo que hoy vive mejor de lo que vivían en esa época, pero hay gente que jugó muchos años y vive bien, no de lujo, pero vive bien de lo que hizo. Entonces, sí hay un poco de esa diferencia. Sí, mira, te voy a hacer la primera pregunta que te deja aquí las personas. ¿Edad perfecta para entrar a fuerzas básicas? Yo creo que la edad es 10 años, 11 años. Se me hace una edad como la categoría que empezamos a manejar nosotros, que es en este momento la 2015. Se me hace una edad idónea para que el niño empiece a entrenar y preparar. Antes hay papás preocupados, y yo no sé si ocupados, en que su hijo ya esté en fuerzas básicas, que su hijo vaya a algún otro club, que se vaya fuera de la ciudad con el entorno, salir del entorno de papá, de mamá, de hermanos, para irse ya a un equipo que lo están pidiendo a los 8, 9 años. Creo que para mí la edad idónea para empezar a formarte es de 10 años, pero sin llegar a una etapa de buscar un entrenamiento ya profesional, no.
seguir en la etapa de niñez, de jugar, de divertirse, de entrenar, de que te guste, pero sin enfocarlo tanto a una un trabajo. sub-15, sub-17, no. Ha habido un cambio en nuestra metodología en Chivas, donde el niño al día de hoy, a los 10 años, se dedica a entrenar, se dedica a jugar, a que vaya contento, que esté a gusto, que siempre que vaya a un partido por lo menos juega medio tiempo, que no se quede sin participar. ¿Eso en qué edades? A partir de los 10 años. ¿De los 10 hasta qué? Hasta, pues yo creo que cuando llega a la Liga MX a sub-15, que es cuando ya en verdad empiezas a mostrar tu nivel futbolístico y con tu calidad es como eres titular, te vas a una convocatoria de 18 jugadores, o sales de cambio, o entras de cambio, o estás en la banca, ahí empieza el primer proceso competitivo. En la menores de sub-14 procuran que todos jueguen. Todos jueguen, Y en 15 ya el jugador que empieza a tener calidad y empieza a mostrar, ya ahí empieza a ser una competencia muy cerca de lo profesional. Y hasta una final, con la ahorita que fue la MX sub-14, hasta un partido muy importante, o ahí no, sí... ahí sí damos un manejo y los papás se les explica, se les hace saber desde un inicio que hay momentos donde puede ser que en una final esté jugando medio tiempo o menos de medio tiempo, pero al final le damos la participación. Yo recuerdo, no sé, hace 15 años atrás, porque cuando yo empecé a entrenador me consta que íbamos a un partido difícil y si tenía 5 cambios o 6 cambios y yo veía el partido apretado y veía y metía 1 o 2 y los otros 3 niños se quedaban sin participar, sin jugar. Y no había ninguna queja del papá porque lo entendía, lo visualizaba, lo entendía porque era fuerzas básicas. Pero de hace unos, no sé, 7, 8 años para acá, nosotros como institución y como Chivas, todos los niños participan. Es convocado el niño a un partido y tiene que jugar medio tiempo. No lo puedes sacar antes del medio tiempo porque es una regla que estamos formando, que estamos en desarrollo y que no estamos en alta competencia todavía. Si empezamos a preparar al niño para cuando llegue esa instancia de 14, 15 años, donde ya la competencia empieza a ser real, vaya preparado físicamente, mentalmente, futbolísticamente para esa competencia. Pero en esta etapa el niño todavía sonríe, todavía disfruta, todavía juega, todavía contento, está feliz. Ahorita andan 2 categorías en Estados Unidos y los niños se les ve su sonrisa de lado a lado porque van a ir a California a un torneo. Esa parte nosotros como institución creo que la estamos manejando, creo que acorde a las etapas de los niños, y yo creo que ahorita a los 10 años es una buena etapa para Se me hace interesante las edades. Yo que trabajo con varios niños, yo siempre he dicho que a los 15 años se pone profesional. O sea, que a los 15 años tienes que tomar la decisión de sí quiero ser futbolista. ¿Sí tiene argumentos eso que digo o no? Sí, yo que estoy en el día a día, yo creo que sí. Y ahí está el jugador que empieza a estar cerca de un alto rendimiento, ya está ahí en el sub-15. Porque después, si en algún momento dado un jugador no alcanza a llegar a ese sub-15, pues entonces ya su proceso ya empieza a recortarse, ya no empieza a ser de alto rendimiento competitivo y se empieza a quedar. El jugador que empieza a sub-15 es cuando se empieza a dar cuenta de que ya viaja, de que ya hay concentración, de que hay ropa de calidad, por decir, ya hay mochila, ya hay avión, en algún momento viajes largos. Él se empieza a dar cuenta que ahí empieza a ver su competencia. Entonces, ¿cómo llegó a ese momento? Es una etapa importante en la cual yo como coordinador y nuestros jefes Mariano Varela, Javier Miero, Horacio Cervantes, todos, Beto Coyote, estamos al pendiente de cómo vamos a llevar a ese niño o a ese jugador para cuando llegue ese momento no caiga, sino al contrario, de ahí explote y sea el mejor jugador, ¿no? Entonces, pero en el transcurso, pues, como lo sabes, muchos jugadores se van quedando y con calidad y con nivel futbolístico, pero por una u otra situación se va quedando, pero creo que lo que comentas, a los 15 años es una edad en la cual el jugador ya se empieza a dar cuenta que ya está compitiendo en Liga MX. Sí, hablando de 15 años, ahorita está pues muy, llama mucho la atención lo que está haciendo Gilberto Mora con Xolos, ¿no? Con 16 años, la otra vez viendo un partido de Liverpool, el gol del gane de Liverpool lo mete un chico de 16 años, me llamó mucho la atención, digo, wow, 16 años. ¿Cómo se detecta
o sea, porque jugar con 16 años en primera división tienes que ser como ganarte la lotería, ¿no? Tienes que tener mucho talento, tienes que tener un físico medianamente decente para, aunque no hayas terminado tu desarrollo, pues mínimo que en un choque no te lesionen. Más aparte, el entrenador de primera tiene que creer en ti, más aparte el equipo te tiene como que arropar. ¿Cómo, cómo diferencias el jugador bueno del jugador elite? O sea, ¿cómo diferencias tú como encargado un jugador muy bueno a un jugador elite que digas, si hace las cosas bien, puede romperla a un nivel mundial? Sí, yo creo que sí son dos evaluaciones ahí, como lo comentas, muy claras entre un buen jugador y el top o el elite. Por ejemplo, ahorita Hugo Camberos. Hugo Camberos también es un chavo que está por cumplir 17 años. Chico, me tocó entrenarlo y dirigirlo cuando tenía 12 años, pero era un chico con mentalidad, un chico atrevido, un chico con personalidad, un chico que no le daba miedo encararte, no le daba miedo enfrentarte. Me tocó llevarlo a una Copa Danone por ahí a España, y donde fuimos campeones en base en grupo, pero él se echaba el equipo al hombro. Un jugador mediano, lo conoces, un jugador mediano, no es un tipo alto, fuerte, pero siempre él era, dámela, la pedía, te encaraba, atrevido, descarado, decimos futbolísticamente, pero también a veces traen ese don un poquito ellos desde casa, a lo mejor desde adversidades, desde situaciones difíciles, pero también nos ha tocado jugadores que vemos elite, que en algún momento en la 17, 18, pues ya no, y se queda, y el buen jugador empezó ahí a despuntar, hasta superar a un jugador que veíamos elite, ¿no? Diferenciamos en la forma de enfrentar partidos difíciles, en enfrentar torneos, cuando vamos a una sub-14 de Liga MX, cuando vamos a un torneo de Estados Unidos, cuando jugamos contra Atlas, contra UDG, equipos que nos exigen, ahí empezamos a notar el jugador que es top, el jugador que es buen jugador, se empieza a notar ahí, ¿no? El que yo tiro la penal, el que la pide, se muestra, nos esconde, empezamos a notar esa parte, pero también va de la mano del trabajo que va llevando antes de poder llegar a esa exigencia. Y nosotros como institución no buscamos el jugador de 1.80, de 1.75, ¿no? Que tenga calidad, que tenga personalidad, que tenga fútbol, que demuestre, y después pues ahí hay mucha gente, ya no es el demostrarle a un entrenador, y ahora hay que demostrarle a los directivos, a los coordinadores, a los entrenadores. Ya hay un mundo más de gente que está en el día a día en cancha para que tú como jugador muestres y demuestres que tienes calidad. Entonces ya no es, yo creo que el jugador que llega es porque en verdad se lo generó, lo buscó y lo consiguió en base a situaciones. Ya un poquito de suerte, podría haber un poquito de suerte, pero esa suerte creo que uno la busca, uno la encuentra, uno se va de la mano con esa situación, que al final yo, por ejemplo, yo pude haber dicho, no, es que a mí me faltó un poquito de suerte. No, yo no la busqué, yo si la hubiera buscado la encuentro y sobre eso me voy. Y el día de hoy yo creo que el jugador no es de suerte, es de base. También las bases que tiene en casa, cómo lo van llevando los papás, cómo lo vamos llevando nosotros, somos parte fundamental, desarrollo humano, psicología, todo, la verdad hoy es nutrición, hoy están más ocupados en que el niño tenga un buen físico, que no haga comidas malas por fuera de casa, que esté alimentándose, que esté entrenando, que esté descansando. Esa es la parte. Siempre, se vienen las cosas a la mente, a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido líderes. Siempre ha habido esas personas que destacan de la media. Sin importar el deporte, siempre está ese líder, ese capitán, que no necesariamente el que tiene la fe, claro que es uno de ellos, pero hay más, ¿no? Siempre por equipo notas que hay 5, 6, depende del equipo, pero siempre está ese jugador diferente, ese líder. Muchos definen eso como ese salvajismo, esa hambre de querer ser el mejor, como de estar arriba de la cadena alimenticia, que si hay distintas clases de seres humanos, hay humanos que siempre van a estar acá arriba. ¿Tú crees que esa hambre, ese salvajismo, ese querer ser el mejor, ese saber enfrentar momentos de adversidad,
¿Se nace con eso o sí crees que se pueda trabajar? Yo creo que va, para mí, Uh-huh. va de la mano las dos situaciones, yo creo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo hablo de mi persona, yo fui un poco frío, Uh-huh. decimos nosotros futbolísticamente un poco pecho frío, para yo ir a una dividida, para ir a barrerme, para ir a chocar. Yo decía, pues no necesito, a mí dame la pelota. Y el día de hoy vemos jugadores con mucho temperamento donde le das una patada al jugador, en el buen sentido un chavo, se levanta, se soba y vuelve a pedir la pelota. Uh-huh. Entonces, digo, está empezando a los 10 años, 11 años, 12 años, y todavía no está en la etapa en la cual empieza a tener terapia de desarrollo humano, de psicología, y el chavo ya empieza a ser valiente, a ser bravo, a no caerse a una pelota dividida, brinca con toda la determinación del mundo, va y se barre con toda la determinación del mundo, pero también vemos jugadores donde los vemos con calidad y nosotros decimos, mira, sacó la piernita, Uh-huh. no metió, no trabó, no fue a la dividida, y ahí es donde entra la parte del tema de psicología, de ayudarles a que esa situación la pasen, y creo que eso también bien trabajado y bien canalizado y bien entendido por el jugador lo traslada a potencializar más su fútbol, pero se nos quedan a veces jugadores con mucha calidad por ese temperamento, y yo creo que hay niños que tú los ves a los 11 años, ahorita que vamos a tomar la 2015, niños les decimos vagos futbolísticamente, que la agarran y te encaran y pican y tiran a gol y se quitan, dices, ese chavo se le ve, pero bueno, abogamos por muchísimos chavos y al final se hace un espacio muy cortito para llegar a prevención, tú lo sabes. Sí, es difícil, muy difícil. Te voy a hacer más preguntas, que aquí tengo varios. A ver, ¿qué pasa? Ahí tengo varios aquí. Bueno, esto me gusta. ¿Qué buscan en un jugador en visorías? Buscamos que sea un jugador que se muestre, un jugador que sea atrevido, que se posesione para que puedan jugar con él, que cuando le den la pelota tome decisiones correctas, que no a veces necesariamente con tomar la pelota es burlarse a tres para ser un buen jugador. El tomar la pelota, el jugar con otro compañero, el tener movilidad para que vuelvan a jugar contigo, eso tiene un plus mucho más que agarrar y quererte burlar a 3 a 4 jugadores. Sí, a veces vemos su estructura física cómo está, pero yo como coordinador de infantiles no me ocupo en ese tema. Yo sí veo un jugador bajito, con mucha calidad, y que agarre la pelota y que te ponga pases, que te filtre pases, que en intervalos meta pelotas, que tire centros, que a la vez haga recuperación de pelota. Esos son los jugadores que llaman la atención a Chivas y yo creo que a cualquier club, ¿no? En un momento dado. El jugador que se me ha tocado muchas veces, profe, es que acá donde juega, pues mete 4 goles y ahora le dijeron que no. Sí, allá, pero aquí es donde lo queríamos ver. Y el jugador no mostró la calidad que usted me hace saber. Para nosotros le falta más seguridad, ser más participativo, tener más esfuerzos, más ritmo de partido. Y al final, esa es una parte importante, que el jugador tome decisiones correctas, que se perfile para tomar un buen balón. A edades pequeñas que todavía no se las transmiten los entrenadores, pero que al final el niño lo empieza a hacer. Entonces tú dices, mira cómo se posesionó para recibir el balón, cómo ya fue directo con la siguiente zona, la siguiente línea defensiva del rival para tratar de encararlo, para tratar de ir al mano a mano, para jugar pared. Esos jugadores, ¿no? Ahora defensivamente, pues sí, un poquito de estructura, una buena talla, que vaya a las divididas y que intente ganar, que tenga que barrerse ante una necesidad, no como continuo, sino ante un recurso que lo sepa hacer, que tenga salida, que tenga la pelota clara para jugar con los volantes, con los ofensivos. Se oye mucha información para evaluar a un jugador, pero en resumida parte a la hora del partido se ve claramente sí, quién está, y nos consta, ¿no? Hemos dado jugadores de baja y a los 6 meses al año, pocos, pero han regresado porque mejoraron esa parte en la cual se le corrigió, mejoró y fue sobresaliente. Esa es otra pregunta que aquí me hacen. ¿Qué hacer si me dan de baja? Mira, el darte de baja para muchos papás es más duro que para el niño. Porque nosotros en infantiles, cuando hacemos una evaluación de una continuidad, yo soy el responsable como coordinador
de hablar con el papá primero, porque son niños y no alcanzan a magnificar el que va a estar de baja. Entonces yo hablo directo con el papá y le digo el por qué ya no va a continuar, el qué dejó de hacer su hijo, porque tengo que tener el argumento para que el papá lo entienda, y siempre el papá termina totalmente de acuerdo, profe, mi hijo dejó de hacer esto, dejó de funcionar así, agradezco a la institución, agradezco su formación, y al final el papá a veces es el que más le duele que al niño. Cuando ya hablamos y el papá empieza a sonrojarse los ojos, empieza a sentir una tristeza, cuando hay otros papás, ahí es donde hablamos de en las bases en casa, donde el papá, no, profe, gracias, mi hijo se va a seguir preparando porque yo le veo, usted si también le ve, dígame lo contrario, pero le vemos, sí, le veo cualidades, pero tiene que mejorar sus aspectos, y el día de mañana vuelve a regresar a Chivas, o lo ves jugando en otro club de nombre y participando de algo, y después te dicen, profe, agradecido porque eso no fue una adversidad, fue nomás apoyarme para volver a ir adelante y salir de esta adversidad. Y después cuando nos toca hablar con el niño, pues el niño, pues bueno, sí, se pone triste y voltea así y ve al papá ya llorando, y el niño también le cuesta y empieza a llorar y empieza a sentirse de una adversidad, donde le decimos, a ver, hijo, esta es una parte de una evaluación que tienes, pero no significa que ya dejes el fútbol. Este es un momento en el cual te hacemos saber que no alcanza tu nivel para ahorita, pero prepárate, y no te digo que en 6 meses, porque es un proceso de decir, más o menos un año lo volvemos a ver, y sí, hay papás que me hablan al año y lo volvemos a ver y vemos si le alcanza, y si no, pues tampoco, pero sí al final es una etapa en la cual de coordinador no nos gusta el dar evaluaciones, pero sí, también el niño tiene que seguirse preparando. Yo les digo, te vas de Chivas, ¿tienes una forma de trabajar? Sí, profe, tengo una forma de trabajar, como es intensa, siempre a tope, sí, ok. Cuando tú vas a otro lado a entrenar, si tus compañeros empiezan a caminar, tú trota. Si tus compañeros trotan, tú corre. Si ellos corren, tú arranca. Si ellos arrancan a velocidad, tú ve a máxima velocidad, porque tú no puedes bajar el nivel que tú traes de entrenamiento y de competencia yendo a otro lado, porque suele pasar o pasa, te vas a otro club donde ya el entrenamiento baja de intensidad, de calidad, y entonces ahí es donde tú empiezas a dejar de funcionar también, porque ya no vas al 100%, ya no vas de un plato a otro plato a velocidad, vas trotando, porque todos lo hacen trotando, ahí ya empiezas a perder, sí, ya te vas quedando, ya no empiezas a competir, y al final le decimos, hijo, tú tienes que llegar, ve al equipo donde vas a irte ahorita y busca ser el capitán, busca ser el mejor jugador, que tus compañeros vean, viene de básicas y tiene una calidad futbolística, donde seas muy sencillo, humilde, y que transmitas que les vas a dar confianza y seguridad a tus compañeros, y eso te va a ayudar muchísimo. Hay muchos que al otro lado y hay otros que dicen, no, pues ya. Es muy difícil, porque yo les digo a muchos que lo que te condena de no estar en básicas es que es imposible tener un entrenamiento de la calidad de básicas fuera de básicas. Y nosotros pues somos seres sociales que estamos totalmente condicionados a nuestro ambiente. Entonces, a menos que tengas consciente la exigencia con la que están entrenando en básicas, si te olvidas de eso es imposible que regreses. Y hay una regla de vida que es el bueno se hace más bueno y el malo se va quedando, porque el que está en básicas pues te entrena prácticamente todos los días, más te juega todos los fines de semana contra rivales de mucho nivel, y el que no está en básicas pues que te entrena 3, 4 días a la semana si es mucho, pero sin una muy buena planificación. La alimentación pues hay más o menos, el gimnasio y el trabajo extra pues que es más o menos, que cuando se acuerda pues es que sí se vuelve imposible. Y por eso pues tú nos comentas que la mejor edad para entrar a básicas pues es entre antes mejor, ¿no? Si se puede a los 10 años mejor. Eso me lleva a otra pregunta. Yo estoy consciente que, y también les digo mucho, que es que a básicas entre antes mejor, 10, 11, 12 años, pero entre antes mejor. Pero hay muchos chavos que pues no lo hicieron por cuestiones de la vida y que pues tienen la ilusión. Y me preguntan, ¿se puede entrar a básicas después de los 16 años? Sí, hay parte, no es mi departamento, pero el departamento de visoría sí maneja una edad, creo que es hasta los 16 años, creo, 17 años, donde todavía se puede ver al jugador. Hay visorías que se publican en la página oficial de Chivas, donde ahí viene la información a partir de qué edad empiezan a hacerse. Pero ya de 16 años sí los vemos, pero ya es
Es difícil. Ya es difícil porque tú lo sabes, Mike. Sí. Al final, si no vienes de una institución, pues no traes, como tú lo comentaste, no traes el trabajo, no traes el entrenamiento y te va a costar. Sí, yo les digo que si tienes, según yo lo que he visto de publicaciones, ahorita casi todos los equipos manejan que la última edad de visoría son 2008, o sea, 16, 17 años. Sí, de acuerdo. Pero si somos sinceros, pues ya un chavo de 17 que nunca ha estado en básicas, pues es muy difícil que te llame la atención. Luego tú detectas qué jugador sí trae nivel y qué jugador no. Mi recomendación para los que no entran en básicas de chico y ya tienen 16, 17 es que busquen tal vez una TDP, que busquen una segunda, puntualmente una TDP que les puede dar minutos a nivel pues ya profesional, tercera división, y que ahí haciendo una buena temporada, de ahí es más fácil entrar a unas básicas que si no estás, que si juegas en un equipo o en una escuela normal, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí, totalmente, sí, claro. Si en un momento dado ahí no, vete a una estructura de un equipo donde haya una tercera división, donde haya una cuarta división, donde en verdad estén bien estructurados. Hay muchas academias, muchas escuelas donde tienen buenos entrenadores, buena metodología de entrenamiento, buena capacitación. Entonces, al final ahí también hay jugadores y ahí es donde también se pueden mostrar, ¿no? Yo, por ejemplo, yo les digo, y hay muchos jóvenes que a los 16 años, 17 ya no les alcanzó, pero no visualizan, y yo lo viví en carne propia con mi hijo, con Carlos, donde él quería ser jugador profesional, pero yo no le veía una buena estructura, una buena talla, pero le faltaba un poquito con balón, metía la pierna, era fuerte la marca, pero le faltaba con pelota. Yo, Carlos Nápoles, lo identificaba. Cuando lo dan de baja, pues bueno, le dan de baja y yo no voy con el güero real, uy, güero, dale oportunidad a mi hijo, lo dieron de baja adelante, pero ¿a qué voy con esta parte? Hay jóvenes de esa edad donde ellos se les viene el mundo abajo y hay todavía mucha tela de cortar para hacer algo en la vida, como decirte una buena escuela con un nivel futbolístico que tú traes, que digo, lo viví con mi hijo, que tiene un nivel futbolístico, termina una buena carrera, ejerce. Hay muchas universidades que dan beca por calidad futbolística. Entonces, muchos chavos en esa edad, 16, 17 años, todavía quieren, a lo mejor ahí el camino, yo les puedo decir, para mí el camino es estudia, prepárate y vete a una universidad que te dé una buena beca, que te dé por la calidad que tú traes. Para eso debes de saber jugar al fútbol y ser bueno para que en verdad la escuela te dé un buen nivel de beca y que puedas sacar una carrera y que esa parte del fútbol que no te dio un profesional, te la dio futbolísticamente, pero para que seas un hombre de bien con una carrera en tu vida, ¿no? Y esa parte, muchos chavos se pierden y yo soy muy dado porque lo viví en carne propia y decirles el día de mañana, ahí están las universidades, todas las universidades dan becas, si tú vas y les dices y te dan una beca por calidad futbolística. Y eso muchos chavos no lo saben, o si lo saben quieren seguir y hay momentos en la vida hay que tomar decisiones correctas y adecuadas en el momento para seguir otra trayectoria, ¿no? Mira, algo que se hace muy interesante es el famoso tema de las palancas, que yo en lo personal les digo, a ver, una palanca al final viene siendo un contacto que te puede abrir la puerta de que te vean en un lugar, pero no te va a llevar a primera división. Para mí creo que se malinterpreta lo que es la palanca, creo que al final es un contacto y creo que la vida se trata de tener contactos. Si eres bueno y no tienes contactos, no conoces a nadie, pues creo que estás garantizado el fracaso, ¿no? En lo que hagas tienes que tener personas pues, con las que te puedas relacionar. ¿Cómo pueden, digo, yo que juego fútbol, para mí es algo evidente que tal vez en el pasado se dio, no sé, del tema de pagas porque pagas, en primera división llega el que paga y para mí es una total estupidez, pero hay muchas personas que aún te dicen eso. ¿Cómo le podemos explicar a las personas que no están en el medio que realmente ahora, siglo XXI, ya me dice, están directivos, están entrenadores, hay tantas personas en el medio que es prácticamente imposible darle dinero a alguien para jugar y que si alguien lo llega a hacer, pues es totalmente ilegal y que te puedes meter, o sea, y que lo puedes hasta demandar? Es decir. No, esa parte, Mike, mira, es un malentendido por fuera. Yo creo que es un malentendido porque yo en 21 años
Nunca yo no me he dado cuenta de alguien que le dé algo a un entrenador. Hablamos ya. Al final lo que tú dices es muy cierto. Ya, por ejemplo, tú ves un entrenamiento de 15, de 17, de 19, de 21, de tapatío. Hablamos de profesionales. No significa que las de abajo no, porque en las de abajo también. Pero hablamos de que en ese proceso, si tú quieres llegar y quieres, según tú, poner un dinero para llegar, pues ahí están ya los directivos, como tú lo haces saber, ahí están en cancha viendo el entrenamiento, viendo la sesión del entrenamiento, ya está el director deportivo, ya está el coordinador, ya están... Hay un mundo de gente evaluado. Sí, como tú dices, puede ser que la palanca, si en lo académico existe, en las escuelas existen, sí, pero no significa que esa palanca te va a poner en fuerzas básicas. A mí me han mandado jugadores recomendados, pero no significa que el hecho de que me manden, ya se va a quedar. No. Me corresponde a mí, mi profesionalismo es, si te recibo, lo recibimos porque nos lo recomendaron, pero después viene una evaluación para saber si te alcanza o no te alcanza. Y en eso me ha tocado a mí decirle a los jefes, ¿sabes qué? Este jugador no le alcanza, no es mejor que lo que tenemos. Bueno, pues ni modo, sea quien sea y quien no haya mandado, sí, no tiene cabida, ¿no? El jugador que no tiene nivel no tiene cabida. Sí, yo en algún momento se va, exacto, y ahí entonces dices, pues no. Yo les digo que la mejor palanca es tu calidad. Totalmente. O sea, si tienes calidad, vas a tener palancas de sobra, vas a tener contactos de sobra. Exactamente. Sí. Das con el punto clave de decir, el jugador sobresaliente no ocupa palanca. Sí. O sea, ahí puede tener una palanca para que entrene, para que lo veas, pero que en verdad quiera llegar y el que está siendo interesante, como tú lo haces saber. Sí, porque coincide que el buen jugador lo quiere Chivas, o sea, el verdaderamente buen jugador lo quiere Chivas, lo quiere Atlas, lo quiso Pumas, lo quiere, o sea, te abren puertas de varios lugares. Se me hace chistoso y digo, es un tema que yo lo tengo claro, pero se me hace interesante platicarlo porque nos ven muchas personas y creo que muchas personas usan el tema de la palanca, el tema del dinero como un pretexto de algo que realmente no saben. A mí en Toluca me daba risa que nos subíamos a taxis porque nos íbamos de la Casa Club a Metepec a entrenar en taxi y casi siempre, o el taxista había de dos, o no llegó porque se lesionó la rodilla o le pidieron $1 millón para debutar. Y nosotros nos daba risa porque sabíamos que era totalmente mentira, pero sí es un rumor que ahora sí que te dices, repite tanto una mentira que se puede convertir en verdad. Es un rumor que está fuerte en personas que realmente no entienden el medio. Entonces, pues se me hace interesante comentarlo. Sí, porque mira, al final, si tú tienes una evidencia, pues ya hay directivos y está las redes y está toda la información donde tú puedes reportar o puedes detectar alguna anomalía de ese tipo. Imagínate esa parte, si existiera, pues, muchos ya no estuvieran en fuerzas básicas, ¿no? O sea, muchos básicas entrenados han salido, pero por estructuras. Nadie por situación económica. Entonces, al final, también nosotros somos evaluados, también nosotros estamos en el día a día siendo vistos de lo que hacemos bien, de lo que hacemos mal, de lo que nos equivocamos, de nuestros aciertos, pero toda esa situación, ante una situación de que en verdad exista eso, pues hay un mundo de papás que al rato, si sabe, ya estuvieran 20 papás con el director, Mariano Varela, por decir, Mariano, aquí hay esta evidencia, y no, pues se corre y vámonos, claro. No puede estar, en esta época no puede haber. Es imposible. Es imposible, la verdad que exista eso, y si existiera, allí canales, exactamente. Sí, es lo que estamos y decirlo, pues todo el mundo podemos decirlo, no, con evidencias, llévalo. Es lo que yo una vez se viralizó mucho un video que hice con una persona que era un amigo que dice, no, a mí me pide dinero. Le digo, ¿neta te pide dinero? Al final llegamos a la conclusión de que le vieron la cara, de que era una persona que no trabajaba en la institución y lo estafó, como hay estafas en todos lados. Entonces le vieron la cara y le pidió dinero a alguien que no trabajaba en la institución y mi amigo por estúpido le dio dinero, pero por güey. Y luego ese video se hizo muy viral, tuvo como 3 millones de views y muchos comentarios, a mí me pidieron dinero. Y les digo, ¿quién? Ya no había respuesta. ¿Quién? Ya. De vez en cuando un nombre, a ver, pues pon evidencia. Pon nombre, no tengo, vale. No tengo evidencia. Le digo, pues entonces mejor cállate. Exactamente, porque ahí en los canales pon y con la evidencia llévala. Claro. Y no, es que, aquel. No, así no se vale. Mira, un tema interesante Yo en lo personal digo que sí. No quiero condicionar tu respuesta, pero a ver.
¿Las inferiores de México son de las mejores del mundo? Sí, no, ¿y por qué? Sí, las inferiores de Chivas. En general, las mejores, las Chivas, o sea, las inferiores, México, por ejemplo, México en la selección mexicana inferiores, los mejores jugadores de cada equipo de inferiores son los mejores del mundo, ¿no? De México. Sí, porque todos los equipos estamos enfocados en toda la República Mexicana, buscando al mejor jugador con talento, sea de Cancún, sea de Tijuana, sea de donde sea, de Nayarit, de donde sea. El jugador sobresaliente, como tú lo comentabas, ese va a tener cabida siempre. Entonces, las mejores fuerzas básicas sí las tenemos. Cada una trabaja diferente, cada una trabajará su metodología, pero nosotros, yo que estoy ahí en el día, para mí son las mejores de la República Mexicana, las de Chivas. No significa que las demás no, pero nosotros estamos muy enfocados en el ser humano, en la persona, en su desarrollo, en no quitarles esa situación de niñez. Nosotros no nos traemos jugadores de 8, de 9 años a casa club de 10 años porque le estamos quitando el entorno de papá, de mamá. Nosotros no lo hacemos. Creo que sí, las fuerzas básicas sí. ¿Por qué? Pues porque ya los entrenadores están preparados, ya los entrenadores están capacitados, los entrenadores están con cursos día a día, hay infinidad de cursos que ya se toman, que el club como Guadalajara nos apoya para tomar MVP, para tomar cursos para cada día. El jugador que llega a básicas en la edad que llegue con los mejores entrenadores. A mí se me hace muy interesante que a veces tú ves torneos de Europa y final equipo mexicano, ¿no? Que la Gothia Cup, o torneos en España, torneos en Francia, y los equipos de básicas que van a competir al exterior muchas veces llegan a finales. Sí. O sea, ¿a qué crees que se debe que México sea tan bueno en inferiores? Se debe al trabajo, obvio, al trabajo y a la formación y a la parte en la que estamos ocupados del trabajo. Un trabajo profesional, aunque tenga un niño de 10 años, es un trabajo profesional del entrenador, un trabajo acorde a la institución donde estamos trabajando, una metodología de trabajo coordinada para todas las categorías, vamos en una misma línea, vamos todos enfocados. Y aparte de que ya empiezan, de muchos años para acá, ya empiezan a voltear a ver al jugador mexicano. La gente de Europa, la gente de un promotor ya voltea a ver al mexicano porque sabe que en algún momento tiene calidad. En algún momento, hoy se ha bajado un poquito, pero antes íbamos a muchos torneos de competición porque sabíamos que lo hacíamos. Íbamos y jugábamos finales, jugábamos liguillas y hablaban bien del jugador mexicano, porque al final las bases con las que está llevando al jugador, creo que son las acorde para que el niño crezca y desarrolle. Sí. Otra pregunta, ¿qué tan importante es ir a jugar al extranjero para tu desarrollo? En algún momento sí, yo creo que, no sabría decirte qué edad, pero yo creo que, no sé, después de los 19, 20 años, a mí se me hace una edad acorde para que puedas ir a Europa, porque ya estás en base a una formación que te llevó tu club para llevarte, ¿no? Hay veces donde el jugador quiere ya a los 18, 17 años correr para Europa, 19 años, y creo que todavía está en una edad en la cual debe de dejar bases, debe dejar o aprender para cuando se vaya solo, ir para allá, sepa que va en verdad a darse cuenta de lo que es la exigencia del fútbol, de lo que es diferente al fútbol mexicano. Entonces yo creo que a los 20 años se me hace una buena edad para correr. A lo mejor hay gente que va a decir, no, a los 18, yo creo que todavía está en edad de aprendizaje, y a los 20 se me hace una edad madura para poder ir a competir a Europa, sí, claro. Sí, buenísimo. Hablando de México, México en inferiores, pues hemos ganado mundiales sub-17, medalla de oro en Juegos Olímpicos. ¿Qué crees que pase de que en inferiores somos considerados de los mejores del mundo, y a nivel mayor, si bien no somos malos, pero estamos un escalón abajo tal vez de las potencias que son candidatas a ganar mundial cada 4 años? ¿Qué crees que pase ahí? Híjole, es una muy buena pregunta, porque nosotros, como tú lo haces saber, hemos sido campeones del mundo en categorías juveniles y no hemos podido dar
el brinco a la mayor. Ujú. No sé en qué momento se pierde esa situación. No sé si el hecho de no tenerlos constantemente en México, de que a lo mejor estén, o un macrociclo bien estructurado donde puedan tener a todos los jugadores de Europa con mucho tiempo. Hemos tenido muchas selecciones que creemos que va a ser ahora sí el mejor mundial y seguimos quedándonos, como lo comentas, un pasito abajo, y en categorías inferiores somos campeones, somos campeones, somos campeones. A mí me tocó la famosa Copa Danone, que desgraciadamente se quitó. Era un mundialito que hacía Danone para niños de 12 años. Me tocó ir a 5 mundialitos con Chivas y después representar a México para ir a un mundialito. De esos gané 2 mundialitos, campeón México, pero con la misma observación que haces, ¿por qué en esas etapas somos... Sí, porque a nivel mundial, digo, el año pasado que estuve en Sudamérica, es evidente que siempre que hay un torneo de inferiores, nadie quiere jugar contra México. O sea, si hay un torneo sub-20, sub-18, sub-15, si te toca un equipo mexicano, dices, madre, va a estar fuerte. Pero a nivel profesional, ponle también que fue el cruce, o que fue la Copa América, el año pasado recuerdo, por ejemplo, no ven a México a nivel profesional como una potencia. Lo ven como, partido difícil, pero tenemos que ganar, ¿no? Un Uruguay, una Argentina, un Brasil, y dice, ok, no es fácil, pero debemos de ganar. Cuando es inferiores, sí dicen, madres, va a estar duro. Esta es otra pregunta que me hacen. ¿México algún día ganará el Mundial? Yo creo que, híjole, me gustaría, sí, como mexicano nos gustaría vivir esa experiencia. Yo no la veo tan lejos, no sé cuántos mundiales puedan pasar, pero yo creo que en algún momento México va a dar el brinco para ser protagonista en un mundial. No sé si en el que venga, yo digo 2 mundiales más y ya tiene que aparecer México. Creo que ya después de muchos mundiales ya tiene que aparecer México como una potencia, como lo hemos hablado, que es una potencia a nivel de inferiores, que sea una potencia a nivel de selección mayor. No sé si hablan a veces de procesos que se cortan, que no se mantienen, pero en algún momento se han mantenido y seguimos, no damos el siguiente brinco, o se ha cortado y después por qué se cortó y no, por eso no se llegó. Híjole, hay muchos temas que al final no me siento tan capaz de poder decirlo el por qué, pero yo creo que unos 2 mundiales más, yo creo que ya debe de haber un protagonismo de México en un mundial. ¿Y la clave será llenar Europa de jugadores mexicanos? ¿Cuál será la clave? Híjole, yo creo que podría ser ya creo que el mercado está abierto para el futbolista mexicano. Ya Mateo Chávez, el último que se acaba de ir, creo que le está haciendo bien, le está yendo bien. Entonces, de ahí se habla de Camberos, que podría ser otro que ya dé el brinco rápido. Entonces, que llenemos de más. El otro día salía en la televisión jugadores de Estados Unidos y de Canadá en la UEFA Champions League, y México 1 o 2 jugadores solamente, porque donde están solamente son juegan, y jugadores de Estados Unidos y de Canadá, un mundo de jugadores jugando en diferentes equipos que tienen la Champions, la UEFA Champions League, y ahí están, y nosotros creo que nos falta esa parte de ese brinco para poder trascender, y creo que ojalá tengamos la fortuna antes de irnos de este mundo, de tener la fortuna de de vivirlo. Yo creo que no está tan lejos también, como tú lo comentas. Sí. Digo, o sea, claro que nuestra chamba es hacer una gran generación. Total. Y al final, pues, que ir a los madrazos a un mundial, ¿no? Es ir a matar o morir. Hay veces que no depende de ti, o hay veces que dices, madres, dimos todo y nos quedamos ahí, pero mínimo que sea bonito saber que somos candidatos, ¿no? Dejar de hablar de a ver si pasamos octavos a saber que, madres, hey, tenemos un gran equipo, ¿no? Entonces se me viene a la mente un Holanda, que nunca ganó un mundial, pero ha tenido generaciones muy fuertes. Bélgica del 2018 estaba muy fuerte. Portugal, que parte, pues, fue una selección importante sin haber ganado un mundial. Creo que de eso se trata, ¿no? Que México llegue a un mundial sabiendo que es una selección candidata. Sí. Ya si lo ganas o no, pues bueno, siempre va a haber 6, 7, 8 candidatos. Antes que uno, sí. Pues claro. No sé si antes, pero mínimo estar ahí arriba, ¿no? O sea, saber que eres respetado como uno de los más fuertes. Y yo creo que sí se puede lograr. Yo creo que en conjunto, desde ustedes de ese lado, nosotros acá en la formación, en el cancha, en el día a día, el jugador, el entrenador,
creo que todos en el momento vamos a poner a México muy alto para ser un país muy competitivo. Sí, yo también tengo fe. Sí. Mira, tengo unas preguntitas más. Me ponen consejos para salir de la banca. Mira, creo que ahorita, yo por ejemplo te comentaba, en esta época en la que estamos ahorita, de 5 años para acá o 7 años para acá, ya no es la banca. Sí, es que el que inicia es titular. Sí, porque está iniciando, pero titular también es el que ya está en la banca porque ya sabe que va a tener participación. Antes era así, banca y a ver, ya te tocaba jugar o te tocaba que te metieran. Hoy es relativo el decir banca acá nosotros en Chivas, porque nosotros, el niño sabe que automáticamente vayamos 1-0 ganando, vayamos perdiendo 2-1, el niño va a entrar y entra, tiene que ayudar a resolver, tiene que ayudar a mantener el resultado, a empatarlo o a ganarlo, pero el niño entra con esa responsabilidad. Ya no es el niño de, pues vamos 2-0 perdiendo, no me van a meter. No, de verdad hoy, en esta forma de trabajar en Chivas, el jugador ya no es banca, porque un jugador en Chivas ya no puede durar 2 partidos, está estipulado con reglamento y todo, ya no puede durar 2 partidos sin ser titular. Entonces, para nosotros... Sub-15, sub-14. 14, 13, 12, ya. 11, 10 sí. años, no existe ya esa parte. Ya el niño sabe que si hoy no fue citado en la asociación, viene un partido de Córdica, bueno, pues en Córdica va a estar citado. Entonces, en el siguiente de asociación ya no puede haber, una asociación no participó, otro partido de asociación no participa. Sí. Hay un reporte de minutos, de partidos, de jugados, donde vemos que tal jugador en asociación no tuvo participación, en Córdica tuvo participación y viene otro de asociación, tiene que ser convocado. Mira, algo que se me hace interesante, obviamente me tocó vivirlo y también estoy ahorita con los chavos, obviamente no vamos a dar nombres de nada, pero se me hace chistoso y es algo que se me hace lógico. Cuando te toca un rival difícil, te prendes, y cuando te toca un rival que sabes que vas a ganar fácil, hasta dices, o sea, como que no sientes esas ganas. ¿Cómo le puedes inculcar a un niño que sin importar el rival, si le puedes meter 10, métele 10 y es el mejor jugador? ¿Cómo se le inculca eso? Nosotros hablamos de respeto al rival. El respeto al rival es, si el rival, su nivel futbolístico está por debajo, nuestro respeto es ganarle bien. Si le tenemos que meter 10 goles, 15 goles, 6 goles, metérselos con respeto, sin burlarse, sin pasarse de la raya en la situación del partido. Se acaba el partido y vamos y les damos la mano a todos los rivales. Es una parte que también Chivas ya la hace como muchos clubes. Se acaba el partido y vamos a darle la mano al rival, así sea un rival débil. Pero también nosotros sí entramos en una evaluación. Jugadores sobresalientes y ven un partido bajón y anda ahí trotando, anda ahí caminando, medio tiempo sale y él sabe que sale al medio tiempo sin llamarle la atención, sin gritarle, porque eso ya no existe, en esta época ya no existe. Sale y él sabe que dejó de hacer cosas en el partido y entra otro compañero y a lo mejor hace mejor las cosas aunque el rival sea débil, y el siguiente partido juega y luego él lo apretamos, no juega, pero el niño ya no deja de participar. Yo llevo la parte donde Atlas, UDG, Diablos de Sistán, te nombro 10 equipos que nos compiten bien y estamos en un nivel competitivo. A ver, contra Atlas jugamos. ¿Quiénes fueron los que viajaron o jugaron? Estos. Vamos contra Atlas en la segunda vuelta. Estos, se me quedaron como 4 o 5. Bueno, hoy le toca jugar a estos 5 contra Atlas. Aquí hay que evaluar, no por nivel, sino hay que evaluar cuántos minutos lleva, participación, sin dejar un equipo competitivo, obvio, y quitamos jugadores y llevamos a estos chavos. Entonces estos chavos en el siguiente partido contra Atlas tiene minutos de participación, tiene participación contra un equipo fuerte. En la final juega medio tiempo, sí, donde ya nos acercamos más a esa parte es en la sub-14 de Liga MX que acaba de pasar, donde ya en un momento dado vemos situaciones donde está apretado, ahí sí, pero el papá sabe de antemano que esa situación se puede dar. Pero atrás, todos los niños participan, juegan, están, por ejemplo, a veces nos toca, no siempre,
final Córdica y final Asociación. Y el papá, no, es que yo quiero final Asociación. No, pero papá, estamos en las dos finales y vamos a intercalar y acomodar para dejar dos equipos competitivos. A lo mejor tu hijo, tú querías que va a jugar en Córdica porque le damos la misma importancia en las dos ligas. Entonces, te tocó jugar final acá y te tocó jugar final acá. Nada de que es que yo jugué final en la asociación y ahí me evalúan mejor. No. Las dos ligas en las que participamos son competitivas y le damos la misma importancia. Ya como tú lo comentas, hay torneos donde sí estamos y a lo mejor juega 15, 20 minutos, pero la participación y la competencia la tienen en el día a día. Ya el entrenador de día hoy ya no es un entrenador gritón que antes había. Eso se me hace un tema interesante. Yo creo que el entrenador sí debe de gritar en cierto punto, obviamente con respeto. Es algo interesante la generación actual en la que estamos o el momento actual en el que estamos, la generación de cristal o simplemente una generación diferente en la que el trato tiene que ser diferente. ¿Cómo lidian eso de un entrenador que tiene que ejercer liderazgo, pero al mismo tiempo con respeto, sin pasar la línea? ¿Cómo Total. Sí. Esa etapa en la de hoy ya tienes que cuidar tus palabras, tienes que saber qué palabras utilizas para poderle llamar la atención a un niño, porque no es un regaño nada más tú y yo. Están 15 niños sentados, tú como entrenador, y si le estás llamando la atención y se te suelta una palabra, hay 14 niños que escucharon la palabra que generaste. Entonces esa se la dice al papá y el papá viene y si te metes en un problema grave por hablarle de esa forma. Hablamos que hace años atrás, pues podrías decirle tonto y no pasaba nada. Hoy sí pasa. Hoy pasa y no le puedes decir. O sea, hay formas de llamarle la atención al niño. Yo, por ejemplo, en algún momento me corregían mucho y lo entiendes ya cuando estás de este lado, no como entrenador estás de este lado, donde es la misma forma de corregir a un niño el decirle, no sé, ¡marca! Usas la palabra marca y la largas de 3 minutos, por exagerar, cuando le puedes decir lo mismo, el mismo tono fuerte, ¡marca! ¡Juan! Es la misma observación, es el mismo regaño, es el mismo enojo, es la misma situación donde el jugador entiende, pero esa parte se va corrigiendo y se va entendiendo. Sí. Ya no es gritar y árbitro mano, árbitro foul, árbitro penal. Se deja de todo eso ya en fuerzas básicas, nos evalúan toda esa parte. Ya no podemos estar metiéndonos con el rival, con el entrenador, con el árbitro, con el bandera. No, enfócate en tu equipo, que tienes mucha tarea que hacer en tu equipo de cómo acomodar el equipo, cómo ajustar para tratar de ver si puedes sacar el resultado, cómo quitar a un jugador y poner otro jugador. Me ha tocado muchas veces, profe, quiero sacar a tal jugador antes de meter. No. Acomoda tu equipo, estructúralo y ponlo a lo mejor en otra posición donde tú creas que a lo mejor le ayudas, pero no lo vas a sacar. Ay, bro, no lo vas a sacar. Y no lo sacas, no tanto por una decisión de Carlos Nápoles. Es una parte de nuestra enseñanza que estamos teniendo de muchos años para acá. No te digo que de 21 años, porque no, es mentira. De 7 años para acá, 5 años para acá, esa parte ha sido. Y la verdad, hoy los papás están agradecidos porque al final le hablas a tu hijo con firmeza, le hablas fuerte a tu hijo como debe de ser, lo haces reaccionar, pero ya no es esa. Busca la manera de exhibirlo, ya no es una manera de evidenciar que se está equivocando. Sí, hey, Juan, te estás equivocando, hey, te están ganando la espalda, ya van 3 veces, corrige de esta forma, hazle así para. Y entonces, perfecto. Y al final y hoy el niño ya entiende el regaño de otra forma. Sí, es algo interesante eso. Hicieron 2 estudios en Inglaterra, una mujer que se llama Judy James, que es experta en comunicación, y llegaron a la conclusión, al final un número tan exacto, claro, que puede ser motivo de debate, pero llegaron a la conclusión de que el 100% de la transmisión de un mensaje, el 55% es el lenguaje corporal, el 38% el tono de voz y solamente el 7% las palabras. Entonces tiene mucho sentido decir, a ver, en vez de alargar tanto tu palabra, acórtala. Y se genera lo mismo. Y se genera lo mismo en el mensaje, pero una actitud emocional completamente distinta para el jugador que lo recibe. Total. Y también hicieron un estudio donde un jefe regañaba o corregía a sus trabajadores, pero con un tono de voz muy amigable, y no se sintió como un regaño. Y felicitó también en otras ocasiones a sus trabajadores, pero sin esa
como que sin ese tono de voz amigable y tampoco se sintió como una felicitación. Entonces es algo muy interesante eso, el tono de voz. Y bueno, para un niño pues es clave, ¿no? También que si no se puede venir abajo emocionalmente. Sí. La forma en la que le corriges, a mí me pasó una anécdota una vez con Chevy Martínez, que estaba con nosotros, en una final contra Pachuca, en una Danone, un niño de 12 años. O sea, yo como entrenador no lo entendíamos. Me dice, profe, me está doliendo la rodilla, pero era el entorno, era la final contra Pachuca, el ganador iba a un mundialito a Europa, y el entorno, él tenía poco que acaba de llegar a Chivas. Pero yo como entrenador, yo Carlos Nápoles no lo identificaba. Yo decía, no, espérame, ¿por qué te me vas a asustar en este momento? ¿Por qué te me vas a achicar en este momento? Es que me está doliendo. Me acuerdo que le grité fuerte, sin majaderías, obvio. No te vas a salir, te vas a quedar y vas a jugar el segundo tiempo porque el equipo te necesita. Pero hablándole fuerte, hasta el chavo medio sentí que se asustó porque me tenía poco de conocerme, pero yo sabía que no lo podía dejar fuera como, bueno, salte y meto otro. No. Se acaba el partido, metió creo que 2 goles, fuimos campeones, ganamos la final, y le digo, Chevy, ven, hijo, iba con su mamá, hijo, ahí está la ambulancia, vamos a que te revise. No, profe, ya no me duele nada. Le dio risa, pero a la vez le dio mucho gusto de saber lo que él había generado, como tú lo dices, de lo que nosotros como entrenador transmitimos. Sí. No es lo mismo decir, ven, oye, hey, te estás equivocando, oye, te está ganando la espalda, oye, no le has quitado una pelota, oye, la estás... A que le estés gritando como antes se generaba los gritos y todo el mundo escuchaba y todo el mundo veía que Carlos Nápoles la está regando porque ya van 5 gritos. No, hoy, hey, pon atención, se corrige y en el medio tiempo se hacen todas las correcciones, pero es una forma distinta de cómo se podía dirigir hace años atrás. Sí. Entonces, yo de verdad tuve las 2 etapas. A mí me iba bien, yo les digo a mis compañeros entrenadores que hoy estoy al pendiente. Yo le decía, por ejemplo, el profesor Zavala me conoce, le digo, Zavala, tú me conoces, yo era gritón, era enojón, pero hacía a veces reaccionar a los equipos y nos iba bien. Pero ya ahorita en esta etapa ya no se permite, o sea, yo lo veo y digo, no, me estaba equivocando, de verdad me estaba equivocando años atrás contra lo que debe de ser ahora. Hoy, yo, si volviera a ser entrenador, no, nada que ver con... Y me iba bien porque yo al jugador lo prendía y muchas veces lo hacía. Y pues también a veces no significa que siempre ganaba, pues también por más que yo gritaba, pues no me generaba nada, al final perdía o no generaba nada, pero esa enseñanza también la vas teniendo con la madurez, vas madurando en tu edad, en tu desarrollo, en otro aprendizaje en el cual ahorita estoy disfrutándolo al máximo, que se te acerca un niño de 10 años y te voltea a ver con un gusto que lo apapaches, que le hagas así bien, que te vea. Esa es en otra forma en la que estoy, que lo apapacho, le doy, y el niño me da un gusto que se va a su casa, se va contento, aunque el entrenador lo había regañado, pero el coordinador lo dio, pero no porque estemos contrapunteándonos, el entrenador y yo no, sino uno debe de apretar y el otro, hijo, a ver, te corrigieron, pero esto, y te lo entiende y se va contento a casa, deseoso el siguiente día de volver a venir a entrenar para volver a corregir lo que... Sí, está bueno. Es otra técnica de comunicación esa, que regañarlo, pero después es decir algo positivo. Oye, la estás cagando aquí, ya lo explicas, pero qué bien hiciste esto, Entonces se va emocionalmente contento, pero con la corrección. Sí, a mí me ha tocado decir los entrenadores, hey, te escuché, ¿corregiste? Sí, corregiste, te escuché, sí, corregiste. ¿Y dónde está lo bueno? Sí. ¿Dónde? Ay, sí, y al final, esa parte del niño, tú lo sabes, lo entiende. Me llamó la atención, pero después me reacciono porque me está felicitando de otras situaciones que hizo bien, no siempre todo va a estar mal. Sí, es la técnica del sándwich, muchísimo. Ajá. Algo bueno, corrección, algo bueno. Exactamente. Y eso es una forma de trabajar hoy en el día a día en Chivas. Hoy a mí me toca mediar muchas situaciones en el buen sentido de que voltean y les hago así y el niño me hace así, porque al final le digo, ya te equivocaste, la que sigue. Sí, en el momento yo como coordinador también llego y les alzo la voz, porque no siempre voy a hacer sedita. Al final, muchas situaciones de haber perdido un partido, hey, dejamos de hacer cosas, no puede ser, les alzo la voz, pero también ellos entienden que tiene que venir un regaño normal de algo que dejaron de hacer o dejaron de funcionar, pero también ellos se dan cuenta que en muchos momentos también hay cosas buenas que se les hace saber. Claro. Profesor, 2 preguntas para terminar.
Un hábito que me aleja de primera división. Yo creo que en esta época no ser profesional al 100%, y que hablo, poder llegar antes de tu entrenamiento, 1 hora antes, irte al gimnasio, ir a prepararte, ir a tener una buena flexibilidad, un buen fortalecimiento, con guía del preparador físico, post-entrenamiento, después de un buen entrenamiento que hayas hecho, a tope, que vengas y que hagas una buena rehabilitación o una buena recuperación con una buena flexibilidad, y el que no lo ve nadie, ¿no? En casa. Eres en verdad al 100% profesional, te vas a tu casa a descansar, te vas a hacer los alimentos que necesita tu cuerpo para todo lo que desgastaste. Esa es otra cosa que se me hace interesante. En primera división muchos tienen su entrenamiento por fuera, ¿no? En primera división muchos tienen su entrenador personal, que obviamente respetando las cargas que tiene la institución, adecúan un trabajo extra. Yo he visto que a nivel fuerzas básicas muchas veces hay ese miedo por parte de la familia de que si se enteran que están trabajando la parte física por fuera puede haber una molestia en las básicas. Sí, claro. ¿De niño tú recomiendas que trabajen por fuera también o todo el trabajo básicas está hecho para ir? Descansa, come bien y con eso. Yo creo que en las edades en las cuales yo estoy, porque sí me han tocado papás donde me dicen, profe, ¿lo puedo llevar con un preparador físico? A ver, señora, tiene 10 años tu hijo, tiene 11 años tu hijo, tiene 12 años tu hijo. Todavía no hay que acelerarle el proceso de esa situación. Déjalo ahorita, que mejor hay que ayudarle a que siempre que entrene tope, y que se vaya, en el buen sentido, fundido a casa, desgastado a casa, y que llegue a comer, a hacer la tarea y a dormir porque hizo bien su entrenamiento. Sí. Me ha tocado, profe, es que acá hay para que lo ayuden a mejorar su velocidad. Nosotros en categorías infantiles tenemos 1 o 2 preparadores físicos que están al pendiente de las categorías, donde en un momento nos acercamos a él y le decimos, oye, ¿sabes qué? Este chavo, ayúdale a mejorar su coordinación, o a mejorarle su reacción, o a mejorarle su velocidad. Con eso es suficiente, porque va a llegar el momento en el cual ya se meta al gimnasio, donde ya le den la preparación antes de su entrenamiento, después de su entrenamiento, o trabajo de fortalecimiento para que llegue preparado a la alta exigencia. Entonces, yo ahorita la verdad no le recomiendo, o sea, que venga y entrene aquí, que lo haga a tope, porque es un entrenamiento de 1 hora y media, de 40 minutos, que si lo hace a tope, no ocupa ir a otro lado. ¿Por qué? Porque el entrenamiento está bien estructurado, porque el entrenamiento está bien llevado, porque las cargas y los tiempos están acorde a lo que nos hacen saber los preparadores físicos. Y entonces, en un momento dado, si él desde el calentamiento lo hace a tope, ya va a tomar agua, a los 5 minutos, 7 minutos ya va a tomar agua y ya va sudando porque lo está haciendo bien. Después el básico o el de posesión se termina y vuelven a tomar agua y vienen chavos sudando, y otro chavo dijo que no ha entrenado, ¿qué? Le da risa, profe, ¿por qué? Pues no lo veo sudado, y los ves diferente, agitados, pero ahí ya empiezas a darte cuenta quién desde el día que llega a entrenar lo hace a tope. Entonces, yo ahorita a estas edades, el decirles que lo hagan por fuera, no. Y después ya en profesionales, pues ya hay un preparador físico de planta, donde a lo mejor, acordado con la institución, claro, se acuerda y dice, ¿sabes qué? Creo que sí le falta esa parte que a lo mejor como institución no te la podemos dar por los tiempos, por esto, por los equipos, y a lo mejor se llega a un acuerdo por bien del jugador, porque al final también es un activo del club, donde en un momento dado buscamos que sea el mejor jugador en Chivas, y después si hay alguna actividad que le pueda ayudar mucho, pues adelante, hacerlo. Profe, para terminar, el mejor consejo que le han dado. El mejor consejo que me han dado es siempre hacer lo que hagamos a tope, con mucho profesionalismo, con mucha sencillez, buscando la manera de dejar algo en la trayectoria, ¿no? Que seamos un referente y que no pasemos desapercibidos, ¿no? Yo creo que la parte en la cual yo me he dedicado en Chivas es buscar esa parte. Si lo he logrado, pues no me puedo volar yo solo, pero al final, el tiempo que llevo ahí, algo he hecho bien para poderme mantener, pero al final me falta todavía muchos años, primero Dios, por seguir ahí en el club, y al final eso, que la gente que haga cualquier profesión de deporte lo haga a tope, que sea muy profesional, que sea muy dedicado y que se dedique a estudiar, a prepararse, que no nomás es el deporte y la escuela. No, hoy acá en Chivas
Si no tienes un promedio, ya le hablamos al jugador. Si no tienes un promedio de 8.5 para arriba, ya se le habla al jugador y no es convocado a la siguiente partido, lo suspendemos porque al final estamos enfocados en que también tienen que estudiar, y años atrás, pues no. Si jugabas, bueno, y si estudiabas, pues es tu problema. Si no, pues era jugar fútbol. Sí. Como lo que en un momento me pudo pasar a mí, pero al final, esa parte que lo que hagan, lo hagan a tope, que sean muy profesionales en el ámbito y que no dejen de luchar por sus sueños al final. Sí. No, me encanta, profe. Muchas Para gracias. Terminar, ¿algo que te gustaría comentar? No, gracias. May, la verdad, un placer poder estar aquí contigo después de mucho tiempo, volver a convivir y platicar. Fue una plática amena, te agradezco, y pues cualquier cosa estamos al pendiente. Saludos a toda tu audiencia y que sigan los proyectos para adelante, y te felicito porque te estás preparando para ayudarle a los jóvenes. Muchas gracias, profe. Y para la gente que nos ve, pues gracias por llegar acá. Que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Me comentas que te gusta manejar un perfil bajo. ¿Manejas redes sociales o no? No. Ok, entonces simplemente denle like, compártanlo y profesor, muchas gracias. Muchas gracias, Mike. Un placer.